Algo se ha infiltrado silenciosamente en el corazón de muchas iglesias. No lleva cuernos, ni grita blasfemias, no se presenta con violencia, sino con sutileza. Se viste de luz, de modernidad, de aceptación. Pero detrás de cada foco brillante, detrás de cada discurso motivacional, hay una sombra antigua que vuelve a repetirse, la misma mentira del Edén, susurrando que podemos tener gloria sin cruz, salvación sin arrepentimiento, comunión sin santidad. Las iglesias modernas, en muchos casos, han sido invadidas, y lo más peligroso es que casi nadie lo nota. No se trata de una conspiración humana, ni de simples errores doctrinales. Se trata de un plan espiritual, gestado en las tinieblas, con un único propósito: neutralizar la obra de Dios desde adentro. No es un ataque frontal, sino una distorsión lenta. No destruye, sino que adormece. Es el veneno del tibio, del entretenimiento disfrazado de adoración, de la comodidad disfrazada de bendición. Y mientras muchos celebran la aparente evolución de la Iglesia, el Espíritu Santo se retira silencioso, porque ya no encuentra lugar donde habitar. Hubo un tiempo en que las lágrimas corrían por los rostros durante las reuniones, en que el temor de Dios estremecía los corazones, en que la palabra, aunque dura, era amada por su verdad. Pero hoy, esa verdad ha sido sustituida por frases cuidadosamente construidas para no incomodar. Los sermones ya no nacen en la presencia, sino en el marketing. Las canciones ya no fluyen del alma rendida, sino de la industria. Se ha confundido éxito con unción, y convocatoria con transformación. El altar se ha vuelto un espectáculo, y la cruz, un símbolo decorativo. El diablo ha dejado de perseguir a la iglesia para comenzar a asistir a ella. Su estrategia no es destruir los templos, sino habitarlos. Sabe que un creyente engañado es más útil que uno rebelde. Por eso no lucha contra todas las iglesias, solo contra las que todavía se atreven a predicar la cruz. Las otras, las que suavizan el mensaje, las que negocian principios por popularidad, las deja florecer. Porque sabe que mientras más crecen sin verdad, más se alejan del propósito eterno. Y mientras tanto, el pueblo perece, por falta de discernimiento. No todo lo que brilla es oro, ni todo lo que dice Jesús viene del cielo. El enemigo ha perfeccionado la imitación. Ha levantado altares donde se predica un evangelio sin confrontación, sin fuego, sin poder. Se repite el nombre de Dios, pero sin reverencia. Se alaba, pero no se adora. Se ora, pero no se intercede. Es una fe light, adaptada a los gustos del consumidor moderno. El culto se estructura como un evento empresarial, donde el cliente debe quedar satisfecho. Pero en el reino de Dios, no somos clientes, somos siervos. Y cuando se pierde esa identidad, se abre la puerta a toda forma de engaño, porque ya no buscamos agradar a Dios, sino mantener contento al público. El púlpito se convierte en una plataforma de imagen y el mensaje en una mercancía. Se predica lo que vende, no lo que transforma. Y así, la iglesia se convierte en un negocio disfrazado de ministerio. Pero Dios no habita en templos levantados para la vanagloria del hombre. Él busca adoradores en espíritu y en verdad, no consumidores espirituales sin raíces ni compromiso. El lenguaje ha cambiado. Ya no se habla del infierno, del juicio, del pecado. Son palabras prohibidas, demasiado fuertes, dicen algunos. Pero, ¿cómo se salvará el hombre si no sabe de qué debe salvarse? ¿Cómo habrá redención sin conciencia de condenación? En el silencio doctrinal de muchas iglesias, el enemigo ha construido fortalezas, porque donde no se predica la verdad, el error prospera. Donde no hay arrepentimiento, hay repetición. Y donde no hay cruz, no hay cristianismo. Cristo no vino a hacernos sentir bien, vino a hacernos nuevos. La ausencia de verdad no solo deforma el mensaje, también deforma el alma del creyente. Se forman generaciones enteras que conocen el nombre de Jesús, pero no su carácter,
que asisten fielmente, pero no son transformados, que tienen Biblia, pero no vida en el Espíritu. Y entonces, cuando llegan las pruebas, caen. Cuando llegan las tentaciones, ceden, porque nunca fueron discipulados, solo entretenidos. Nunca fueron confrontados, solo acariciados. Y así, se pierde una guerra que nunca supieron que estaban peleando. El culto verdadero no comienza con luces, ni termina con aplausos. Comienza en lo secreto y termina en lo eterno. Pero en la iglesia moderna, lo secreto ha sido sustituido por lo visible. Importa más la estética que la santidad, más la puesta en escena que la presencia. Se buscan voces afinadas, no corazones quebrantados. Todo se vuelve una producción, donde lo espontáneo se programa y lo sagrado se vende. Pero el Espíritu Santo no se mueve según la logística humana. Él busca vasijas limpias, no vitrinas religiosas. Esa obsesión por la imagen ha creado líderes que dependen del aplauso, ministros que se agotan porque ya no sirven a Dios, sino a una expectativa. Se vuelven prisioneros de su propio éxito y olvidan que fueron llamados no a impresionar, sino a interceder. Muchos comienzan bien, con pasión y fuego. Pero en el camino, la fama se convierte en tentación. Y si no hay raíz en la palabra, si no hay temor reverente, terminan usando el nombre de Dios como un medio para alcanzar lo que su alma ambiciona. Y entonces, sin saberlo, ya no predican al reino, predican su propia marca. ¿Y qué hay del pueblo? El pueblo se acostumbra, aprende a recibir sin dar, a consumir sin comprometerse. Se le enseña que la fe es una herramienta para mejorar la vida, no una cruz para negarse a sí mismo. Se celebra más un testimonio de éxito económico que una vida de santidad. Se busca el milagro, pero no al Dios del milagro. Y así, poco a poco, se produce una fe superficial, ansiosa, inconstante. Una fe que canta con fuerza, pero no resiste la prueba. Que declara promesas, pero no conoce principios. El diablo ha sembrado espejismos. Ha hecho creer que mientras más actividades hay, más presencia hay. Que mientras más seguidores en redes, más respaldo de Dios. Que mientras más moderno el edificio, más ungido el ministerio. Pero no fue en palacios donde nació el Salvador. No fue en templos adornados donde se manifestó la gloria. Fue en el desierto, en la cárcel, en la cruz. Allí se reveló el reino. Y si hoy lo hemos perdido de vista, es porque cambiamos la senda estrecha por un camino amplio, y el Espíritu lo sabe. El discernimiento ha sido reemplazado por el entusiasmo. Mientras una generación busca emociones, el enemigo introduce errores. Hay movimientos enteros que comenzaron con fuego genuino, pero terminaron confundidos, desviados, atrapados en doctrinas extrañas que parecen espirituales, pero no lo son. El lenguaje es bíblico, las frases suenan correctas, pero no hay fruto, porque donde no hay verdad, no hay libertad, y donde no hay cruz, solo hay apariencia. Jesús dijo, «Por sus frutos los conoceréis». No por sus multitudes, no por sus milagros, sino por su carácter, y ese carácter se forma en la intimidad con Dios, no en la exposición pública. El fuego verdadero no es el que brilla en la tarima, sino el que arde cuando nadie está mirando. Pero si solo cultivamos lo externo, jamás conoceremos lo eterno. El enemigo sabe esto, y por eso enfoca su plan en distraer, en ocuparnos, en entretenernos. Porque una iglesia distraída no ora. Una iglesia ocupada en su imagen no intercede, y una iglesia entretenida no discierne. Y sin oración, sin intercesión, sin discernimiento, somos vulnerables. La palabra de Dios no ha cambiado, pero el trato hacia ella sí. En muchos lugares ya no se lee con reverencia, sino con ligereza. Se escoge lo que agrada y se descarta lo que confronta. Se predican versículos, pero no se transmite el corazón de Dios. Se usan textos bíblicos para validar deseos humanos, no para revelar la voluntad divina. La Biblia ha sido reducida a un manual de autoayuda,
cuando en realidad es una espada, viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo del alma. Pero esa espada ha sido envainada por miedo a herir, y en ese miedo, la Iglesia pierde su poder. El resultado es un pueblo que conoce promesas pero no conoce mandamientos, que sabe repetir declaraciones de fe, pero no sabe cómo caminar en obediencia, porque la fe que no transforma no es fe bíblica, y el amor que no corrige no es amor de Dios. Hemos formado creyentes frágiles, que se ofenden cuando son exhortados, que se alejan cuando son disciplinados. Pero el Evangelio no es una zona de confort, es un campo de batalla, y si la Iglesia no enseña esto, entonces está preparando a su gente para una derrota segura. Dios sigue buscando un remanente, hombres y mujeres que no se dejen seducir por la apariencia, que amen la verdad más que la aceptación, que estén dispuestos a ser rechazados por predicar lo que duele, pero que sana. El Espíritu Santo aún se mueve, aún habla, aún quebranta, pero no desciende donde hay espectáculo, desciende donde hay hambre, no se manifiesta donde todo está bajo control humano, sino donde hay rendición total. El fuego no baja sobre lo decorado, sino sobre lo sacrificado. Y ese sacrificio es lo que el sistema moderno ha olvidado. A pesar del panorama oscuro, la luz de Cristo nunca deja de brillar. En medio del ruido, aún hay voces que claman en el desierto. Aún hay siervos que lloran en secreto por una iglesia que vuelva a su primer amor. Aún hay altares encendidos en habitaciones escondidas, donde el nombre de Jesús sigue siendo exaltado sin condiciones. Ellos no buscan reconocimiento, solo anhelan su presencia. Son pocos, sí, pero son reales. Y Dios siempre obra a través del remanente, porque no necesita multitudes para cumplir su propósito, solo necesita corazones rendidos. Volver a la esencia es urgente. No podemos seguir disfrazando de éxito lo que es derrota espiritual. No podemos seguir aplaudiendo lo que Dios rechaza. La Iglesia no fue llamada a ser popular, sino santa. No fue enviada a entretener, sino a confrontar. Jesús nunca prometió aceptación del mundo, sino persecución. Nunca ofreció fama, sino cruz. Y si nuestro mensaje no incomoda al pecado, entonces no estamos predicando a Cristo. El enemigo no teme a una iglesia grande, teme a una iglesia consagrada. Y consagración no es solo evitar el pecado visible, sino morir cada día al yo. Es negarse cuando todo dentro grita por afirmación. Es callar cuando se quiere responder. Es servir cuando se quiere brillar. Esa iglesia, la que vive en la sombra del Altísimo, es la que el infierno no puede resistir. Esa es la que el enemigo teme, y por eso su plan es desactivarla, no con ataques frontales, sino con seducciones sutiles, con teologías que justifican el orgullo, con liturgias vacías de poder, pero el Espíritu está despertando a los suyos, y cuando eso ocurre, las tinieblas tiemblan. No se trata de volver al pasado por nostalgia, sino de regresar a lo eterno por convicción. La iglesia primitiva no tenía templos lujosos ni recursos tecnológicos, pero tenía poder, porque tenía oración, tenía ayuno, tenía fuego, tenía comunión real, no eventos sociales, tenía martirio, no marketing, y, sobre todo, tenía una pasión ardiente por Cristo, no por plataformas. Hoy tenemos todo, menos lo esencial, y esa carencia espiritual no se suple con luces, sino con lágrimas. No se reemplaza con música, sino con arrepentimiento. El enemigo ha confundido muchas mentes con una idea peligrosa, que lo nuevo siempre es mejor, que toda innovación viene de Dios, pero no toda modernidad es luz, y no toda tradición es sombra. La clave no está en lo externo, sino en lo invisible. En si hay fruto, si hay presencia, si hay quebranto. Porque una iglesia puede tener apariencia de vida, pero estar muerta. Jesús mismo lo advirtió a la Odisea.
Tú dices que eres rico, pero no sabes que eres pobre, ciego y desnudo. El enemigo no teme a esa iglesia, la celebra, porque ya no le estorba. Pero aún hay esperanza. Dios no ha abandonado a su pueblo. Está llamando, está susurrando, está encendiendo corazones, está buscando adoradores que no estén en venta, está buscando intercesores que clamen por un avivamiento que no dependa de modas, sino del Espíritu. Ese avivamiento comienza en el corazón de uno, de alguien que se canse de lo superficial, de alguien que cierre la puerta y diga, Señor, yo quiero conocerte de verdad, no con canciones, sino con verdad. No con emoción, sino con santidad. Y cuando un alma se rinde de verdad, algo se activa en el cielo, porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Él sigue siendo el mismo. No cambia con las generaciones. Su espíritu sigue ardiendo en quienes se vacían de sí mismos. Esa es la iglesia verdadera. No la más grande, sino la más rendida. No la más vista, sino la más obediente. Esa es la novia por la que Cristo viene. Y cuando ella se levante, el infierno retrocederá. Porque ninguna estrategia del enemigo puede vencer a una iglesia que vive en la cruz y camina en el Espíritu. Por eso, este mensaje no es un juicio, es una invitación, no es una denuncia, es un clamor. Volvamos. Volvamos a la presencia. Volvamos a la oración que quiebra, a la predicación que incomoda, a la adoración que arde, a la vida que testifica. No dejemos que lo falso sustituya lo genuino. No permitamos que el ruido calle la voz del Espíritu. No sigamos siendo parte de un sistema que le da la espalda a Cristo mientras usa su nombre para levantar imperios personales. Hay tiempo, pero no mucho. El reloj espiritual está avanzando, y el enemigo lo sabe. Por eso acelera sus engaños, por eso multiplica sus distracciones, porque su tiempo se acorta, pero también el tiempo de la iglesia. Este es el momento de elegir, no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo verdadero y lo falso, entre lo cómodo y lo santo, entre lo fácil y lo eterno. ¿Qué iglesia seremos? ¿Qué cristianos decidimos ser? La respuesta no está en la multitud, sino en el secreto, allí donde nadie nos ve, pero el cielo escucha. Muchos esperan un gran mover de Dios, pero no están dispuestos a pagar el precio. Quieren fuego, pero sin leña. Quieren gloria, pero sin altar. Pero Dios no derrama su presencia donde no hay rendición. No unge proyectos humanos, unge corazones quebrantados. Y eso comienza cuando dejamos de imitar modelos humanos para volver al modelo del Cordero. Él no conquistó multitudes con estrategias. Las conquistó con su obediencia hasta la muerte. Y si queremos ver su poder, debemos caminar su camino. No hay atajos en el reino. La iglesia moderna necesita un despertar de conciencia espiritual, no emocional, no circunstancial. Uno que rompa con toda forma de apariencia, que haga temblar los templos y limpiar los púlpitos, que haga callar lo humano para que lo divino hable, que nos lleve de vuelta al Getsemaní, donde la voluntad propia muere, porque allí empieza la verdadera adoración, no en la música, sino en el sacrificio. Y mientras sigamos buscando la forma sin el fondo, la emoción sin la entrega, seguiremos construyendo templos que el Espíritu no habita. No es tarde, aún hay tiempo de redención, aún se escucha la voz del Espíritu llamando, salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. No se refiere al mundo, se refiere al sistema religioso que ha corrompido lo sagrado. Dios está separando, no por juicio, sino por amor, porque sabe que si no hay separación, no habrá restauración, y si no hay restauración, el engaño continuará. Es tiempo de cerrar puertas, de romper alianzas con lo que entretiene pero no edifica. Es tiempo de regresar a Él, no como miembros, sino como hijos. Y ser hijos significa amar la corrección, abrazar la verdad,
soportar el rechazo por causa de Cristo. No todos entenderán esta decisión. Algunos llamarán religioso a quien decide caminar en pureza. Otros se burlarán del que elige orar en vez de promocionarse. Pero la recompensa no está en la tierra. Está en el corazón del Padre. Él honra a los que le honran. Y aunque el mundo y parte de la iglesia se vuelvan en contra, Dios abrirá caminos donde no los hay, porque nunca abandona a los que le son fieles. La iglesia que prevalecerá no es la más moderna, ni la más mediática. Es la que ora cuando nadie la ve. Es la que gime por las almas. Es la que no negocia la verdad, aunque eso le cueste los aplausos. Es la que permanece en pie, aunque todos se caigan. Esa iglesia puede ser pequeña a los ojos humanos, pero es temida en el cielo y respetada en el infierno, porque camina con el Cordero y lleva en sus vestiduras el perfume de la obediencia. No necesita espectáculo, porque ya tiene presencia. No necesita reconocimiento, porque ya tiene propósito. Esa iglesia no es popular, pero es poderosa. No tiene una agenda, tiene una misión, y esa misión es preparar el camino del Señor, no con eventos, sino con consagración, no con luces, sino con lágrimas, no con eslogans, sino con la palabra viva. Ella es la voz que clama en el desierto, y aunque sea despreciada por muchos, será exaltada por el cielo, porque Dios no busca éxito, busca fidelidad. Y en estos tiempos finales, Él está reuniendo a sus fieles, no a los perfectos, sino a los que no se rinden. El dolor más profundo del corazón de Dios no viene del mundo, sino de su iglesia, de aquellos que usan su nombre pero no conocen su rostro, que cantan sus alabanzas pero no obedecen su voz, que celebran el domingo, pero niegan su poder el resto de la semana. Ese dolor no es nuevo. Jesús lo sintió cuando lloró sobre Jerusalén, cuando dijo: «¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos, y no quisiste?» Ese clamor sigue vigente. Dios sigue llorando por su iglesia, no por sus errores, sino por su indiferencia. Y esa indiferencia es más peligrosa que la persecución, porque no despierta alerta, solo adormece. Es el letargo de los tibios, de los satisfechos, de los que creen tener todo pero han perdido lo esencial. El enemigo lo sabe. Por eso su estrategia no es siempre destruir, sino distraer. No siempre atacar, sino entretener. Si logra que la iglesia pierda su hambre por Dios, ha ganado. Porque una iglesia hambrienta buscará su rostro. Pero una iglesia saciada por lo externo ya no tiene lugar para lo eterno. Y en ese vacío, el enemigo siembra confusión. Pero hay una promesa que no depende de edificios, ni de estructuras, ni de sistemas humanos. Una promesa que nace del corazón de Dios para sus hijos. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ese derramamiento no vendrá sobre lo superficial, vendrá sobre lo quebrantado, no sobre lo famoso, sino sobre lo fiel, no sobre el que predica bonito, sino sobre el que vive lo que predica. Esa lluvia será para los que han permanecido en la sequía, para los que no vendieron su llamado, para los que lloraron en secreto. La gloria que viene no es una moda, es una respuesta, no es un evento, es una manifestación, y solo la verán aquellos que estén preparados. No con luces, sino con lámparas encendidas, no con aplausos, sino con aceite, no con multitudes, sino con intimidad. El Espíritu está llamando a la iglesia a prepararse, a soltar lo que distrae, a cerrar la puerta al mundo que se ha infiltrado en el templo, a volver a ser casa de oración, no de espectáculo, porque cuando Él vuelva, no buscará templos, buscará corazones fieles. ¿Y tú? ¿Dónde estás en todo esto? No es suficiente asistir, no es suficiente cantar, no es suficiente aplaudir. Dios no busca asistentes, busca testigos, no busca voces, busca vidas, y esa vida comienza en lo secreto, en el lugar donde nadie te ve, pero Él te transforma.
Ese es el verdadero altar, donde el fuego no se apaga, donde la palabra no se acomoda, sino que confronta, donde el alma no se exalta, sino que se rinde. Esa es la iglesia que prevalecerá, la que ama más su presencia que su plataforma, la que sigue creyendo, aunque nadie más crea. Porque al final, el plan satánico detrás de las iglesias modernas no es evidente, es sutil. No busca derribar de golpe, sino seducir poco a poco. No quiere apagar la fe, quiere reemplazarla. Quiere que creas que todo está bien mientras todo se desvanece. Pero tú puedes ver. Tú puedes despertar. Tú puedes decidir no ser parte del sistema. Puedes romper con el espectáculo y abrazar el quebranto. Puedes cerrar tus oídos al ruido y abrirlos al susurro del Espíritu. Él está hablando, y solo los que escuchen caminarán con Él en verdad. Llegará el día en que muchos se pararán delante del trono, seguros de haber hecho grandes cosas en nombre de Jesús. Y Él dirá: Nunca os conocí. No porque no los vio, sino porque nunca hubo intimidad, nunca hubo entrega. Solo hubo religión, espectáculo, nombre sin esencia. Ese será el mayor dolor para muchos, haber creído que servían a Dios, cuando en realidad seguían un sistema que usaba su nombre pero negaba su poder. No permitas que eso te ocurra. Examina tu corazón, examina tu caminar. No por miedo, sino por amor, porque aún puedes volver, aún puedes buscarle como al principio, aún puedes ser parte de ese remanente que no se vende, que no negocia, que no se conforma. No importa cuántos a tu alrededor hayan cedido, no importa cuán corrompido parezca el panorama, tú puedes ser uno que se mantenga firme, uno que no sigue la corriente, uno que, aún solo, decide ser fiel, porque no estás solo. El cielo te respalda, el Espíritu te guía. Y la cruz sigue siendo el lugar donde todo comienza, y donde todo se transforma. Que este mensaje no quede como una reflexión emocional más, que sea un punto de quiebre, una línea en la arena, un antes y un después. Apaga el ruido, cierra la puerta, vuelve a la palabra, llora si es necesario, arrepiéntete si has cedido, pide discernimiento si has estado confundido, y si estás firme, ora por los que no lo están. Esta no es una batalla individual, es un llamado colectivo, porque la Iglesia de Cristo no es un edificio, es un cuerpo, y cuando un miembro se contamina, todo el cuerpo sufre. Dios no busca perfección, busca rendición. No espera que lo tengas todo claro, solo que te entregues. Él hará el resto. Él limpiará, restaurará, renovará. Pero necesitas dar el paso, romper con lo falso, y decidir seguir a Cristo, aunque duela, aunque cueste, aunque duermas en el suelo y no en la tarima. Él vale más que todo eso. Él es el tesoro escondido, la perla de gran precio, el fuego que no consume pero transforma. Y cuando lo encuentres de verdad, todo lo demás perderá sentido. Hoy es el día, hoy es la hora. No mañana, no después, hoy. Mientras escuchas este mensaje, el Espíritu te llama. No lo apagues, no lo ignores, no lo analices, respóndele. No con palabras, con entrega. Que tu vida sea el altar, que tu habitación sea el templo, que tu llanto sea la ofrenda, que tu obediencia sea la adoración. Porque en esa entrega, Dios hará lo que ninguna iglesia moderna puede hacer, transformarte desde adentro, sanarte, llenarte, enviarte. Y cuando eso ocurra, tú serás parte de la respuesta, parte del despertar, parte del ejército silencioso que el enemigo no puede controlar. No necesitas escenario, no necesitas nombre, solo necesitas fuego. Y ese fuego viene cuando todo lo demás se apaga. Así empieza el avivamiento, así comienza la reforma, no con multitudes, sino con uno, que diga: Aquí estoy, Señor, haz tu voluntad en mí.
Si este mensaje ha tocado tu espíritu, no lo guardes para ti. Compártelo. Que otros despierten. Que otros lloren. Que otros se encuentren con la verdad. Comenta, amén, si has decidido volver. Suscríbete para caminar con nosotros en este llamado. Porque esto no termina aquí. Esto recién comienza. Y cada alma que despierte, cada corazón que se rinda, cada vida que vuelva, será una victoria para el reino y una derrota para las tinieblas. Gracias por quedarte hasta el final. Que el Señor te abrace, te limpie y te encienda, no para que seas visto, sino para que Él sea glorificado. La iglesia verdadera se levanta, no por fuerza, no por poder, sino por su Espíritu. Amén.